Amigos, gracias por estar con nosotros, gracias por quedarse con el Canal 33 esta mañana. Estamos conociendo más del informe de coyuntura económica presentado por FUSADES correspondiente al tercer trimestre de este año 2013. Bueno, hemos conversado acerca de las exportaciones, del tema del empleo un poco, pero también me gustaría conocer, en medio de toda esta situación, las finanzas públicas. El abordaje que se hace en este informe, qué es lo que refleja y qué es lo que se puede esperar de cómo podría terminar este año 2013, doctor. Sí, bueno, lo que se observa en las finanzas públicas es preocupante, ¿verdad? Ya llevamos casi 5 años con elevados déficits fiscales. Eso lo que significa es, así muy sencillo, que el gobierno está gastando más de lo que recibe como ingresos. Eso se le llama el déficit fiscal. Y a septiembre de este año el déficit fiscal alcanzaba 650 millones de dólares. Eso significa un incremento de 40% con respecto al año pasado. Eso significa que para el cierre del año se espera un déficit fiscal de más de 1.000 millones de dólares. Ahí lo que observamos nosotros es que se comenzó en 2009 con una crisis económica, con un desorden en las finanzas públicas bastante elevado, y el desafío que existía entonces era corregir las finanzas públicas, o sea, acercar la brecha que existe entre gastos e ingresos, y los acercando cada vez más para mejorar la situación de las finanzas públicas del Estado, porque solamente si uno tiene sólido su aspecto financiero, entonces uno puede cumplir con los compromisos de la política social, de la política económica. Pero si las finanzas se van debilitando, llega un momento en donde ya no se puede cumplir bien con esos compromisos, y eso es lo que le preocupa a FUSADES, porque tiene grandes consecuencias para la población y para el futuro del país. En la medida que nosotros, o que el país, el gobierno, se vaya endeudando, lo que está ocurriendo es que está empeñando el futuro. Así le ocurre a una persona que se endeuda con la tarjeta de crédito. En cuestión de unos años siente que se ahoga, ¿verdad? Que no le alcanzan los recursos. Y aquí estamos viendo que no alcanzan los recursos para medicinas, no alcanzan los recursos para educación. Sin embargo, la deuda ha crecido tanto que destinamos cerca de 700 millones de dólares para atender la deuda pública. Eso es mucho más que todo el presupuesto de salud. Entonces, no conviene que el país se siga endeudando tanto, y lo que nos preocupa es que ese crecimiento de la deuda aumenta, o sea, de déficit de 650 millones es un incremento de 40%, o sea que los gastos han seguido creciendo más que los ingresos, y eso es algo que el país tiene que corregir pronto. O sea, el tiempo se nos está agotando y estamos incrementando los riesgos de que exista una crisis fiscal. Quiero, antes de que sigamos ahondando en el tema, poner también en perspectiva la opinión que tiene el superintendente del sistema financiero referente a este punto del endeudamiento. Así que, producción, por favor. La reacción de Víctor Ramírez llega ante el informe de FUSADES sobre el riesgo que corre el país de una crisis fiscal por el alto endeudamiento y gasto público. El país ciertamente tiene una deuda
acumulada bastante considerable, lo cual tampoco quiere decir de que no es una deuda manejable, ¿no? El mismo informe de FUSADES indica que este año el crecimiento económico se mantendrá entre el 1.5 y el 1.8%. El gobierno tiene sus propias estimaciones. Podría ser de que ande entre el 1.9 y 2%, ese es el último dato que se manejaba, ¿no? Estos problemas de endeudamiento y uso inadecuado del dinero no solo se dan a grandes escalas a nivel del gobierno, pues también es algo que sufren las familias. Por eso la Superintendencia del Sistema Financiero desarrolló un taller de educación para enseñar a la gente cómo administrar mejor sus recursos. Porque creo que todos necesitamos aprender a ahorrar, a usar mejor el crédito, a entender cuáles son nuestros riesgos y pues finalmente cómo usar el dinero para llegar más fácil a nuestras metas. Como cosas básicas, se trata de promover el ahorro desde que se recibe el sueldo y no esperar a ver cuánto sobra. Y no gastar en cosas innecesarias. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Boni. Siempre que hemos hablado de temas económicos y lo hacíamos la vez anterior, comparábamos el tema de las finanzas del hogar con las finanzas del Estado. Decía el superintendente, es un tema manejable todavía. ¿Hasta qué situación o hasta qué punto podría ser manejable el tema de la deuda o de este déficit más bien? Sí. Hay dos cosas que me gustan de lo que vi ahí. En primer lugar, bueno, es manejable. La pregunta es por qué no se maneja bien, ¿sí? Pero lo que me llamó la atención es que ese era un evento de administración financiera, o sea, de cómo manejar las finanzas. Y lo que decía la señora al final del video era de que uno, cuando recibe su sueldo, tiene que comenzar a ordenarse, ¿verdad? No al final, cuando ya se gastó las cosas. Entonces, a mí me encanta ver que se esté dando de parte del gobierno ese tipo de programas que trata de educar a la gente de cómo administrar su casa, ¿verdad? Ahora, lo que hace falta poner en práctica esos principios en el mismo gobierno, ¿verdad? Porque de nada sirve que nosotros, los ciudadanos, ordenemos nuestras finanzas si el Estado no lo hace. Porque si el Estado no ordena sus finanzas, ¿quién va a tener que pagar? Lo pagamos nosotros con nuestros impuestos. O sea, la deuda de hoy, el déficit fiscal de hoy, es una deuda de los ciudadanos que se nos va a cobrar con los impuestos. Entonces, lo que estamos haciendo hoy es empeñando el futuro. De eso se trataba ese seminario sobre las finanzas personales, pero lo mismo aplica para las finanzas del sector público. ¿En qué se puede traducir este riesgo de crisis fiscal, de una crisis fiscal en nuestro país y tratémoslo de llevar al bolsillo, por ejemplo, de los salvadoreños? Sin todavía estar en esa crisis fiscal, lo que debe quedar claro es que todas esas acciones de la indisciplina fiscal afectan a los ciudadanos y ya están afectando. Tenemos recursos escasos. En la medida que nosotros aumentamos la deuda, hay una carga mayor. El gobierno tiene que tener más dinero para pagar intereses. Hemos visto que recientemente se reorientaron de los 800 millones que se habían emitido de eurobonos, 16 millones para pago de intereses, porque eran eurobonos nuevos ahora que ya necesita ese pago de intereses y vemos un aumento importante en los intereses de este año. Entonces, ¿eso en qué se traduce para el ciudadano? En que esos 16 millones que tal vez iban a ir a educación o a salud, no se van a ir a esos servicios, no se va a ir a infraestructura, y todo eso resta competitividad y afecta a la persona que llega al hospital y le dice, no hay medicinas. Por otro lado, también todo lo que se deja de invertir, todo eso es restarle capacidad de crecimiento al país, y todo eso es menos empleo para el futuro, aún sin estar en esa crisis fiscal. Y luego tenemos un esquema que, por ejemplo, el subsidio al gas llega al 80% de los hogares cuando solo 35% de los hogares son pobres en el país. Entonces tenemos un esquema que está diseñado para que ese subsidio llegue a una mayor parte a gente que no es pobre. Y todo eso resta recursos. Ahora,
Cuando llegamos a esa crisis fiscal es porque eso se ha repetido, esa indisciplina cada año, pues como una familia que cada año se endeuda, no quiere dejar de salir, no quiere dejar de ir a fiestas, pero llega un momento en que ya no va a haber financiamiento y entonces ahí es un ajuste drástico. Tiene que cambiar los niños del colegio, tiene que cambiar de casa y es lo que se quiere evitar, porque una vez ya llega eso, tenemos ejemplos recientemente de los países en Europa que han tenido crisis fiscales y ahí la estabilidad laboral del sector público, por mucho que muchos años haya estado inmóvil, de repente de un año para otro son los despidos masivos, los recortes en pensiones, los recortes en prestaciones y todo eso ¿quién lo paga? Lo paga el ciudadano, no es algo etéreo que porque es el gobierno no va a tener un costo para los ciudadanos. ¿De qué manera o cómo se justifica este incremento en el 40% o en un 40% del déficit fiscal? Como ya se había explicado qué es el déficit fiscal. El déficit fiscal es lo que usted gasta en exceso a los ingresos. Y cuando nosotros analizamos qué factores están en esa ampliación, vemos factores tanto por el lado del ingreso como por el lado del gasto. En los ingresos vemos una desaceleración en los ingresos que ha tenido el gobierno. ¿Y por qué es eso? En los tributarios solo la renta está creciendo rápidamente. Esta sí le ha permitido un cierto espacio, pero que ha sido contrarrestado con otros factores. El IVA se está desacelerando porque hay una desaceleración de la actividad económica y luego el superávit de las empresas también han caído fuertemente y las donaciones. No tenemos los fondos del milenio, recordemos. Además, el superávit operativo de CEL se ha visto afectado porque tiene que comprar energía con un monto mayor, ¿verdad? Tenemos una energía cara. Y luego en el lado de los gastos, ¿cuáles son gastos importantes que se están ampliando? Vemos las remuneraciones y los bienes y servicios. Las remuneraciones han crecido cerca de 103.9 millones en un año, un crecimiento mucho mayor del incremento de 50 millones del año pasado. Y recordemos que este es un gasto bastante rígido. Una vez que se contrata un nuevo empleado público, este se convierte en un gasto bastante permanente. Ya nuestro presupuesto es bastante rígido y ya vemos que estas remuneraciones vienen tanto porque ha aumentado el salario real promedio que se paga en el sector público, pero también porque ha habido un aumento importante en la planilla del sector público. Entonces, en la medida que ese aumento de planilla se tiene que traducir en mejores servicios, si no estamos aumentando los empleados, el gasto, y no vemos en ese mejora de la calidad. Y otro gasto que ha crecido significativamente es el de bienes y servicios. ¿Y qué ha pasado ahí? Este es un gasto que año con año se termina gastando como unos 100 millones más que lo que se presupuesta. Pero en este caso particular tenemos una condición especial. Recuérdese que el año pasado tuvimos pagos atrasados y esas demoras vienen ahora también afectando. Y hay señales que también aquí vamos a tener otros pagos atrasados que se van a pasar al otro año. Entonces, ese manejo de las finanzas públicas en el cual se atrasaron los pagos, eso no se reflejó en el déficit del año pasado, pero no desaparece. Simplemente se traslada el problema al siguiente año. Bien, nos hace falta también hablar del tema de la inversión, además de las propuestas que hace FUSADES para que todas estas situaciones vayan cambiando. De eso hablamos, amigos televidentes, al regresar. Antes, una pausa comercial. Siga con nosotros.